Doctor Raúl Ruiz, muchísimas gracias por participar en este seminario, por estar aquí. Es un placer y un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Una invitación que además creo procedente en estos tiempos para reflexionar sobre, bueno, un poco género, fuentes, historia, pero sobre todo esa categoría de análisis que es el género y que es totalmente necesaria para poder entender una historia completa o, como nos gusta decir, una historia pública que sea útil para la ciudadanía. También agradecer, como no, a la Universidad de Málaga por organizarlo. Y Ángel, de nuevo, gracias por contar conmigo. Bueno, el placer es nuestro. Aquí la importancia del género cumple un papel fundamental y vertebrador dentro de lo que es el seminario. Y la primera pregunta, que yo creo que va a desmontar muchos mitos, para quien no lo sepa, pues bueno, ya sabe, el doctor Ruiz es especialista en el transporte y si hay un mundo que normalmente nos ha llegado siempre como un mundo de hombres, ese ha sido el del transporte, ese ha sido el de la arriería, el de la carretería, pero es así. Cuando hablamos del transporte en la edad moderna, ¿es un elemento tan polarizado o hay detrás un sustento, algo que se nos escapa, que ha estudiado durante estos últimos años? Pues bueno, la categoría género es esencial para comprender el transporte en muchísimos planos, ¿no? No solo qué pasa con las mujeres. Es cierto que yo, que estudio sobre todo el Reino de Granada, no tenemos mujeres que transporten ellas. ¿Por qué? Porque, bueno, los espacios determinan también el género y el espacio del camino, el espacio de la hospedería, ya lo decían esos viajeros del siglo XVIII en sus libros de viajes, moralmente no estaba aceptado para las mujeres, ¿no? No obstante, no quiere decir que las mujeres en la España no hayan transportado. Ofelia Rey, en su último libro, El vuelo corto, no habla de una riera del vino en Galicia. No obstante, en las fuentes que yo he analizado para el Reino de Granada no tenemos mujeres. ¿Eso significa que la mujer no esté en el transporte? Ahí es donde están nuestras categorías de género, esos significantes del poder que hay bueno, que hay que tener muy en cuenta, pero no solo la categoría género, sino que hay que interrelacionarlo con la clase y la raza. En este caso, con la clase sobre todo. ¿Cómo se ordena el hogar? ¿Cómo se piensa el hogar en el siglo XVIII, en la edad moderna? Se piensa con los cabezas de casa, que son los sujetos fiscales. Ahora, el sujeto fiscal, aunque se le ponga al cabeza de casa, ¿es solo el cabeza de casa? Pues no. Ya hemos estudiado que al final son los hogares y también esas redes familiares o esas redes de vecindad que se pueden ver muy bien en el transporte. Otras categorías que se ven junto al género es lo rural y lo urbano, que no es exactamente igual. Y en todo ese conglomerado de categorías analíticas es donde aparece el transporte y donde podemos ver que, bueno, que los hombres transportan, pero las mujeres participan en la empresa del transporte. Esa es la primera gran conclusión que podemos ver en el transporte en la edad moderna. ¿Cómo participan? Participan en la empresa del hogar. Es que la pluriactividad en la edad moderna es intrínseca al trabajo. Es decir, alguien no es un arriero puro, como decimos, o un arriero estacional, mucho menos en el Reino de Granada, donde los ciclos agrícolas pues no permiten en cierta medida que puedas dedicarte así, ¿no? Entonces, cuando el arriero está en el transporte o el carretero está en el transporte, ¿qué pasa? La mujer queda en casa, queda como jefa de hogar. Eso tiene connotaciones jurídicas. Además, es la que se encarga, normalmente suelen ser muy pobres. Esto no quiere decir, es una generalidad, ¿no? Las estadísticas nos dicen que suelen ser pobres, pero esto no quiere decir que no puedan tener una pequeña tierra, esto no quiere decir que tengan, por ejemplo, en la ciudad de Guadix, tengan cerdos casi todos que haya que alimentar, que haya que cuidar la casa o que haya que hacer cierta parte del comercio o cierta parte también de esos aperos que hay que arreglar, que hay que mantener, y en eso cumple un papel fundamental no solo la mujer, sino los miembros del hogar. También vamos a meter en la categoría analítica el trabajo infantil, los niños, ¿no? Entonces es la responsable de la casa en ausencia del varón.
Pero no solo eso, en el Valle del Lecrín, por ejemplo, vemos que son muy, muy, muy activas negociando la compra del animal. El transporte no se entiende sin esa fuerza animal. No es un oficio que solo dependa de tu fuerza de trabajo, sino que depende de la fuerza de un tercero, que en este caso es la bestia. Pues para la adquisición de estas bestias se hipotecan. Y esa, bueno, se hipotecan. Es un anacronismo, ¿no? Hacen unas cartas de obligación de pago que se llaman con los mercaderes que van una vez al año al valle a vender las bestias, ¿no? Ahí la mujer es la negociante por excelencia, es la que firma la escritura de compra, la que se hipoteca. Se puede hipotecar también con parte de sus propiedades, ¿no? Entonces, ¿la mujer está en el transporte? Por supuesto que está. Es que no lo hemos mirado con esa óptica o con esa categoría de género donde las diferencias están y las desigualdades también están. No obstante, eh, hemos visto género en general. Ahora vamos a unirlo un poco con la clase. ¿Qué pasa con la clase? Las jefas de hogar son arrieras o las fuentes nos las consideran arrieras. Generalmente transporta un tercero, es decir, si estamos en un hogar pobre de 4 miembros, por ejemplo, donde la viuda es la cabeza de casa, transportará generalmente el hijo. Pero es que están las grandes empresas del transporte que en el Reino de Granada se conocen como las cabañas del transporte, ¿no? Y tenemos verdaderas empresarias del transporte, empresarias, en eso sí podemos hacer el anacronismo, porque es que son las que llevan la empresa y tienen cabañas de más de 100 cabezas de ganado y tienen equipos, es decir, los cabañiles que van con esas cabañas transportando, normalmente lo que transportan son granos, ¿sabéis? Que los espacios también condicionan en cierta manera y los caminos en el Reino de Granada, hay muy pocos kilómetros de caminos de ruedas, por lo tanto, los caminos de herradura son generalmente por donde se transporta y eso condiciona el tipo de transporte. En este caso, la riería, ¿no? Y tenemos verdaderas empresarias del transporte donde en las fuentes podemos ver su poder. Es decir, cuando tienen un conflicto, ¿quién resuelve el conflicto? Pues bueno, eso es otra de, bueno, las novedades historiográficas que trae esta tesis, que es un juzgado privativo para resolver los conflictos del transporte. Como estamos en una conferencia de divulgación, para que nos entiendan, voy a poner un símil. Los transportistas están aforados, como actualmente están los políticos, ¿no? Ningún juez puede resolver un conflicto del transporte que no sea su juez privativo. ¿Esto significa que siempre sea así? Pues no. En la edad moderna no siempre es así y encontramos muchísimos más conflictos resueltos por muchísimas más tipologías de jueces, especialmente por esos jueces municipales, ¿no? O por esos corregidores municipales. Pues en ese juzgado, cuando va una cabaña de estas grandes empresarias, cuando hay un conflicto, cuando van los testigos, siempre dicen, no, esta cabaña es, por ejemplo, de María Teresa Neco de Adra, que es muy poderosa, además mantiene bien, paga bien, es buena pagadora, los contratos los hace bien y de hecho es hasta prestamista. Hemos encontrado en el Valle del Lecrín, el otro día Margarita Virriel estábamos haciendo otra cosa y encontraba como María Teresa Neco prestaba dinero a algunas familias del Valle del Lecrín. Por lo tanto, en el transporte tenemos mujeres muy poderosas. Lo que pasa es que el transporte hay que entenderlo como un todo, ¿no? Estamos hablando aquí de transporte terrestre y transporte de mercancía en sí, ¿no? Pero hay que entenderlo como un todo porque al final vertebra la vida, el transporte de ideas, el transporte de personas, transporte, pues eso, de mercancía, pero también ese pequeño transporte que se hace del campo a la casa o del campo al silo, que también hay que pensarlo así para ver, por una palabra que a mí me gusta mucho, lo poliédrico que es el transporte. Insisto, la categoría de género es esencial, si no, no entenderíamos cómo se transporta y cómo influye esa participación o esas desigualdades varón, mujer, niños, hogares, en la propia tipología del transporte, ¿no? En la propia riería, carretería o esas grandes cabañas o empresas del transporte que tenemos en el sur peninsular sobre todo, ¿no? Llama mucho, vamos,
Es brutal la cantidad de información que da, que acaba el planteamiento del problema como ya no pasa a ser un mundo de hombres, sino que se amplía esa categoría y se entiende, como bien decía, de un punto de vista poliédrico, lo que sería el transporte, llegando incluso al tema infantil, ¿no? A ese trabajo infantil y sobre todo al papel de las mujeres dentro de estos hogares. Claro, entiéndase aquí que hay una multitud, y ha citado pues protocolos, ha citado distinta documentación, el tema de las cabañas, etcétera, etcétera, es decir, distinta documentación para llegar a entender todo ese mundo poliédrico. A la persona, a los investigadores o investigadoras que se adentran, que mañana quisieran empezar a investigar sobre el transporte desde este punto de vista poliédrico, hablamos de este transporte terrestre, qué fuentes tienen que utilizar, dónde las van a encontrar, cuáles son los archivos que tienen que visitar, en este caso, cuáles son esas fuentes, dónde pueden encontrarlas, si ya digo, si mañana quisieran dedicarse a investigar. Bueno, pues yo me voy a circunscribir un poco al siglo XVIII, ¿no? Porque es lo que más conozco. Y en el siglo XVIII yo creo que hay que partir de una fuente que es fundamental. Además, es una fuente que nos une a muchísimos investigadores y actualmente la estamos viendo desde otros puntos de vista o le estamos formulando otro tipo de preguntas, aunque a mí no me gusta decirlo actualmente, porque, bueno, quienes hemos leído profundamente la tesis del año 87 de Concepción Camarero Bullón, la catedrática de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Madrid, son preguntas que ella ya planteaba o al menos señalaba, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de algo tan nuevo, pero es verdad que ahora esas preguntas se hacen muchísimo más y se está dejando un poco, no de lado, pero no se hace tanto esa historia más positivista de transcripción o de dar o de escribir datos, ¿no? Entonces, creo que hay que partir del catastro de la Ensenada para el transporte. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que te pregunta por la riería y la carretería y además cruzar bien los niveles documentales, porque nos hemos dado cuenta que la documentación es muy heterogénea en lo particular, ¿no? Y en el Reino de Granada, si cruzas bien esos niveles documentales, te dará una información muchísimo más rica que si solo coges, por ejemplo, la respuesta o el interrogatorio, la respuesta al interrogatorio general, ¿no? Entonces, pues bueno, partir del interrogatorio general, al menos yo es lo que considero para saber si en el municipio hay transporte, no hay transporte, qué dicen de eso. A partir de ahí, ¿qué queremos saber? ¿Cómo es ese transporte? ¿Qué se le regula? ¿Cómo es esa familia? ¿Cómo le podemos calcular la riqueza a esa familia? Pues vamos a ver ese hogar, qué propiedades tiene, cómo le han regulado esas propiedades y verlo a nivel local. Desde aquí es muy importante, aunque esté mal visto, hacer historia local, pero hacerla con visión global, es decir, para poder comparar. Eso creo que es lo más útil que nos da el catastro de la Ensenada. Y a partir de ahí nos tenemos que ir al libro de los cabezas de casa para saber cómo es ese hogar y no solo ver esos hogares de transportistas, sino hay que ver un poco cómo es ese municipio, porque si no lo comparamos con el propio municipio, no sabemos si es más interesante que el hogar sea de un tamaño mayor o menor, o sea múltiple o no sea múltiple, por lo tanto, siempre hay que ir analizando en conjunto, pero ya tenemos dos niveles documentales. Tercer nivel documental, el libro de los reales, donde vamos a ver qué utilidad tiene el transporte, es decir, qué podrían ganar por ese transporte, un cálculo que se hace general anualmente, ¿no? También para poder compararlo, esos mismos transportistas, ¿dónde está la dificultad ahí? Que no sabemos cómo se le ha regulado esa utilidad normalmente y bueno, se ha demostrado que esa utilidad se regula de forma diferente en los diferentes municipios, por lo tanto, hacer comparaciones es un poco, pues bueno, atrevido, hay que hacerlos con un margen de error. Una vez que sabemos esas utilidades, vamos a ver la riqueza de la familia, porque queremos saber cómo interactúa el género. No obstante, en esto
quiero decir algo que los que estudiamos catastro lo sabemos, pero hay mucha gente que utiliza el catastro y no lo sabe. Dice, es que las propiedades y nombrar cabeza de familia. Oye, señores, las propiedades son del hogar, el catastro, registra o tiene un asiento en ese libro de los real, cada cabeza de hogar te da, le registra todas las propiedades del hogar. Eso no quiere decir que la propiedad sea propietaria, puede ser propietaria de la mujer. Por lo tanto, ahí voy a apuntar ya el cruce de fuentes. La importancia del cruce de fuentes es fundamental, o por lo menos en mi investigación ha sido fundamental. Y otro de los niveles documentales que es muy interesante por su riqueza son las relaciones juradas, que a mí me gusta llamar relaciones juradas individuales, las que hacen los individuos, no los municipios ni el clero, ¿no? ¿Por qué? Porque es una información más rica. No obstante, para el Reino de Granada no nos da tanta información, pero Camilo Fernández, en un artículo que tiene publicado en Galicia sobre la riería, a ellos sí les da información sobre qué transportan y para la regulación de ese transporte, si se regula solo con la ida o se les regula con lo que transportan de ida, pero en la vuelta vienen con carga o no vienen con carga, ¿no? Eso en el Reino de Granada no lo hemos visto. Entonces, para partir, catastro de Ensenada con esos 4 niveles documentales que hay que conocer bien y hay que cruzar bien y sobre todo poner en relación, primero en relación con todo el municipio, con toda la localidad, después en relación, si se puede, con la comarca, porque las comarcas nos dan dinámicas socioeconómicas importantes. Y después con otros estudios que se han hecho, pues como yo he podido comparar con esos que había de Galicia o con los que hay de la comarca Burgos-Soria, que ya la propia Concepción Camarero Pullón en su tesis hacía para ver cómo se regulaban estas utilidades, tanto de la arriería como de la carretería, ¿no? Si por carreta, si por carga, si estamos hablando que se les regulan por número de bestias, pero claro, las bestias son más fuertes, son menos fuertes, son más jóvenes, son menos jóvenes, todo eso determina al final este tipo de trabajo, hablando en lo que Marx denominaba la fuerza de trabajo. Entonces, primera fuente. Segunda fuente, yo he tenido la gran suerte, y en esto aprovecho públicamente para agradecer a David Martínez, el director del Archivo Histórico de la Real Chancillería de Granada, de encontrar el fondo del juzgado privativo, ¿no? Los Reyes Católicos empiezan a poner una serie de disposiciones. ¿Para qué? Para dar privilegios al transporte, pero no solo dar privilegios, también reclamar unos deberes. Unos deberes que yo voy a resumir en 2. Que se abastecieran las villas, que siempre hubiera un abasto de las villas, lugares y ciudades del reino, ¿no? Cada vez que la monarquía los llamara, ¿no? Y lo segundo, el habituallamiento de los ejércitos, que es muy importante. La edad moderna en sí es conflictiva socialmente por naturaleza, pero además políticamente también es muy conflictiva. Entonces, estaban pensando en que se pudiera abastecer y también se pudiera transportar todo el habituallamiento de esos ejércitos, ¿no? A partir de eso, ¿qué les daban? Poder transportar por los caminos, tener una serie de privilegios para los pagos de algunos impuestos por el camino, o poder hacer y beber, que es lo más importante, que es que esas bestias tienen que comer y beber en el camino, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se estaba pensando en cierta manera, pero ya tenemos registrado en 1611 un juzgado privativo, ¿no? Un juzgado privativo que depende directamente del rey, donde el juez privativo o la comisión privativa es alguien de sus ministros del Consejo de Castilla y él subdelega en una serie de jueces privativos. Jueces privativos o jueces conservadores también se llaman, los jueces de comisión, que tienen esa comisión especial. Pero esa comisión especial para los asuntos del transporte depende directamente de la corona, ¿vale? Del Consejo de Castilla. Quiere decir que no hay nadie por encima de ellos. Y en Granada tenemos uno que al final, pues bueno, tiene sus escribanos, tiene al final su funcionamiento y nos deja una serie de expedientes y pleitos que nos hacen ver cómo era ese transporte y donde también podemos ver el género. Podemos ver el género y os voy a poner un ejemplo que me gusta mucho además poner. Como cuando hay un problema, hay un conflicto entre un carretero y, bueno, y el comercio en este caso, que es un propietario de venta de madera, que, bueno,
hecho una escritura de venta y al final no se ha comprometido a traer la madera que la traían desde Castril hasta la ciudad de Granada. Pensar que la madera para la construcción es fundamental en la edad moderna y no solo la madera. Estamos hablando en este caso ya de carretería. La madera solo la pueden transportar carreteros porque por el propio volumen, peso, tienen que ir en carreta y al igual que la piedra, ¿no? Que también es súper importante. Y aquí hay un conflicto porque al final pierde por haber, bueno, por no haber traído las cargas de carreta a las que se había comprometido y pierde, bueno, el pleiteante, ¿no? En este caso el carretero. Van a embargarle para poder pagar la deuda a sus bienes y sale su mujer y dice, oye, podéis embargar esto, pero yo tengo mi carta de dote y todo esto es mi dote, que es lo que yo aporto al matrimonio. Por lo tanto, es inembargable. Por lo tanto, el género está funcionando y la mujer es activa en conservar o en garantizar la subsistencia de esa casa. Es totalmente activa. Y también se ve un poco esa vecindad, como cuando van a que declaren, pues bueno, mi marido está ausente, pero no sé dónde está, pero no salgo yo, sale la vecina, y cómo se produce una red de protección donde el género y también la clase funciona. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Granada hay un barrio entero de carreteros, por lo tanto, se conocen, tienen, aunque no están agremiados como tal, tienen un sentimiento de colectividad. Con esto no quiero decir que en Granada tengamos esas hermandades Burgos-Soria, porque aquí, aunque haya bibliografía que hable de hermandades o asociaciones de carreteros, no tenemos a día de hoy ningún documento que lo constate. Además, yo que le he podido leer todo el fondo para el siglo XVIII, me faltan los 34 años de antiguo régimen del siglo XIX, ¿no? Pero para el siglo XVIII lo he leído entero, no hay ni una sola referencia que diga que estamos hermanados ni nada, simplemente se mancomunan, ¿no? También podemos ver ese género en esos pleitos. Estamos hablando de esa fuente segunda que es el juzgado privativo, ¿no? Y en este caso no lo vamos a ver en un pleito, lo vamos a ver en un expediente, que es que los arsenales de Cartagena necesitan madera, ¿no? Entonces, el rey dice que tienen que ir a los arsenales y tienen que hacerle caso, pues bueno, a transportar esa madera. El juez privativo abre un expediente con todos los carreteros que él conoce y de hecho hay mujeres que cuentan con carretas, ¿no? Pero las mujeres alegan que, bueno, que ellas lo que tienen es un pedazo de tierra para subsistir en la Vega de Granada y por eso tienen una carreta, pero que no se dedican al transporte. Un varón alega eso, una mujer alega exactamente lo mismo. Los dos son gente pues con ciertos posibles, no es que sean poderosos, pero ciertos posibles. Tienen un pedazo de tierra, tienen una carreta, tienen bestias para esa carreta. Al hombre lo obligan, pese a que él dice que no se dedica al transporte, que la carreta es simplemente para su uso agrario, y a ella le dicen que como es mujer, es viuda, que no puede ir al transporte porque tendría que ir un tercero, porque por una serie de cuestiones. Por lo tanto, el género en esas desigualdades está funcionando totalmente en esa segunda fuente que es, pues bueno, la cabaña y que está en el archivo de la Real Chancillería, que está en Granada. Ya tenemos dos, Catastro de Ensenada, que bueno, supongo que lo habréis visto con los anteriores, sé que va a participar en este ciclo Concepción Camarero. Los catastros aquí del Reino de Granada, la mayoría se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Granada, algunos se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Almería, y bueno, las copias están o en los ayuntamientos o de las respuestas generales hay una copia en Simancas que además está digitalizada y pueden ver en pares. Por lo tanto, por eso decía de partir siempre de esas respuestas generales. ¿Por qué? Porque son muy accesibles a partir del portal pares sin necesidad de tener que ir al archivo. Todo lo demás ya tienes que ir al archivo y verlo in situ, ¿no? Entonces, segunda fuente. Tercera fuente, archivos municipales. Como digo, el transporte genera mucha conflictividad, el camino genera mucha conflictividad y esa conflictividad se ve sobre todo en lo que ha quedado en los archivos municipales. Un archivo riquísimo y que a mí me ha servido mucho,
el Archivo Municipal de Vera, ¿vale? Donde resolvieron muchísimos problemas sin llamar al juez protector. No obstante, volvemos a lo anterior. El juez protector era el único que podía resolver sus causas, aunque estamos en la edad moderna y resolvieron sus causas otro tipo de jueces, en este caso los jueces de la ciudad de Vera o el Archivo Municipal de Cartagena, que me vio suplantar otro juez protector. Al tener en lo que hoy es la actual provincia de Murcia o antiguo reino de Murcia, tener esos arsenales tienen un volumen de transporte terrestre importante o importantísimo, ¿no? Entonces se nombra a un alcalde mayor juez protector de la Cabaña, por lo tanto empieza un conflicto de jurisdicciones, porque el de la Chancillería, bueno, tiene jurisdicción del Tajo hacia el sur, el de la Chancillería de Granada. No obstante, vuelvo a lo mismo, poner en relación, nosotros aquí tenemos un fondo riquísimo, en Valladolid, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de poder buscar un juez que se asemeje, ¿no? Y no he podido encontrar un juez que se asemeje para esa jurisdicción de la Chancillería de Valladolid. ¿A qué se puede deber en un principio? Bueno, a que allí están funcionando y también pueden tener jueces conservadores o alcaldes conservadores las hermandades poderosas de carretería que trasladan generalmente desde Madrid hacia los puertos del Cantábrico. Por lo tanto, tercer núcleo de fuentes, porque son fuentes diversas, ¿no? Porque también tienes que ver la ordenanza, ves que sale del transporte, pero donde puedes ver transporte, los archivos municipales y donde también se ve el género, se ve si transportan con mujeres o no transportan con mujeres. Se ve cuando van a hacer esos requerimientos el papel que tiene la mujer o que puede jugar la mujer en la economía del hogar o en la negociación del hogar. Entonces, archivos municipales. Cuarto tipo de fuente súper rica, los protocolos notariales. Ahora, ¿qué pasa con los protocolos notariales? Son muy complejas, pero ahí es donde he podido estudiar esas cartas de obligación de pago de adquisición de mulas generalmente. No obstante, no hemos podido ver otras fuentes, hay que seguir indagando porque yo, por ejemplo, creo que el Archivo Municipal de Granada tiene que tener muchísima documentación del transporte, aunque hemos visto muy poca. Por ponerte otra anécdota, ¿no? De esa conflictividad del transporte, bueno, y del Valle de Lecrín, que al final también es una de las zonas que más conozco, tenemos esos transportistas del pescado. Se consume muchísimo pescado fresco en la ciudad de Granada, ¿no? Y acuden al corregidor de Granada, esos transportistas del pescado, a quejarse de que en la venta de la marina que está en Albuñuela, en el camino que va desde Granada hacia Almuñécar, ¿no? Tienen que hacer parada, pero se les trata muy mal. Y no se les puede tratar tan mal porque al final están abasteciendo a la ciudad, están haciendo un servicio público entendido, vuelvo, entendido como lo entendemos actualmente, ¿no? Y bueno, el conflicto es súper bonito de cómo se quejan, de cómo ponen al dueño de la venta de la marina. Por lo tanto, súper interesante porque vemos esos espacios de nuevo. Esas son mis cuatro fuentes, no sé si las he explicado bien y en todas he intentado explicar un poco pues cómo hay que ver la categoría género y no solamente contabilizar varones y mujeres, porque también hay que tener un poco de cuidado, ¿no? El género hay que verlo como significantes de poder, ¿no? Esos significantes de poder que generan desigualdades en términos que ya explicó Joan Scott en los años 80. No hay que verlo como contar mujeres y varones. Yo creo que siempre hay que contar mujeres y varones y hay que hacer también historia de las mujeres, que tienen sus propios métodos, sus propias teorías. Pero el género hay que ver esas desigualdades y por lo tanto hay que ver otras categorías analíticas que también nos está dando el trabajo, cómo se piensa el trabajo, ¿no? Si el arriero es él, ella no es arriera que está haciendo en gran parte pues bueno, los aperos con los que va o que en tal parte está comercializando, está adquiriendo las bestias, ¿cómo la denominamos a ella? ¿Qué categoría le damos a ella o a los niños? ¿O debemos de plantearnos hablar de hogares arrieros? Dentro de hogares arrieros, porque puede ser su principal actividad, vuelvo a lo mismo, dentro de una pluriactividad
tremenda. Además, porque la mayoría son pobres en la arriería. En la carretería, digamos que ya hay muchísima mayor dedicación, ¿no? Y en las cabañas, pues bueno, es que tenemos grandes empresarias, pero no solo de las cabañas. La ya nombrada María Teresa Neco es que alquila el ingenio y por lo tanto también está en la industria. Es que es prestamista. Es que tiene 47 viviendas en régimen de, no ella arrendada, sino que arrienda la localidad de Vera. De esos comerciantes genoveses que llegaron en el siglo XVI a la costa mediterránea, ¿no? Por lo tanto, hay que ponerlo todo en relación y ahora me dirás, claro, pero María Teresa Neco es que es cabeza de casa. Sí, pero aunque sea cabeza de casa, también vive con un hermano que tiene más o menos la misma edad que ella y no es el hermano quien se está haciendo cargo de los negocios. Ella es quien negocia y eso se puede ver muy bien en las fuentes que he descrito. Y ella es además quien le da su nombre, ¿no? Porque al final, si fuera el varón de la familia, pues sería quien más pleiteara, sería quien hiciera esas cartas, sería quien negociara todo eso o quien hiciera esa actividad económica. Y la actividad económica, la protagonista, es ella. Por lo tanto, ¿el género influye? Claro que influye. Pues, o sea, se abre aquí un abanico de preguntas, de posibilidades. Hemos hablado de relaciones juradas o de memoriales, habla de relaciones juradas individuales. Doctor Ruiz, en este término se habla de fondos de juzgado privativo, de archivos municipales, de protocolos notariales, es decir, de una riqueza dentro de cada uno de los documentos, riqueza propia, pero que hablaba de conectar esa riqueza, de para entender el transporte en el sentido poliédrico, la necesidad, en este caso, de unir todas esas fuentes. Claro, aquí la persona, me pongo, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el grado de dificultad? Porque hablamos, por ejemplo, y me imagino en protocolos notariales, pero hay que leer mucho, probablemente para llegar a un caso concreto o para llegar a encontrar, o sea, ¿cuál es el rastro a la hora de seguir a estas personas dentro de la fuente o dentro de las distintas fuentes? ¿Cuál es el grado de complejidad a la hora de seguir el rastro, de reconstruir toda esa red, ya sea de hogares arrieros o dentro de, desde el punto de vista intrafamiliar, ¿no? Como fuera, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿cuál es ese grado de dificultad a la hora de abordar estos estudios? Pues realmente es un grado de dificultad máximo, pese a que tengamos las nuevas tecnologías o eso que ahora se llama humanidades digitales, pero es casi, digamos, imposible al final, y mucho más cuando estudias como yo todo el sur peninsular, ¿no? Es imposible hacer una base de datos de protocolos notariales donde se dé el transporte, porque como muchas veces los datos son totalmente indirectos, pasa como con el género, la gente dice, hoy es que las mujeres hacen escritura. Pues claro que las mujeres hacen escritura, eso ya lo sabemos todos desde hace muchísimos años. Es que las mujeres participan en esto, ya lo sabemos. El problema es que cuando hemos escrito, hemos dado los resultados de investigación, la obviamos. ¿Por qué? Porque muchas veces son datos indirectos y como no son nuestro objetivo, nuestro objeto principal de estudio, no las tenemos en cuenta. De ahí que la categoría de género haya que tenerla en cuenta casi obligatoriamente, al menos para hacer historia social, que yo es en la línea que más o menos me muevo. Pero muy difícil. El catastro en sí eh, estamos acostumbrados a que se puede, y en eso lo podemos compartir o quizás podamos tener un pequeño debate, a como que se puede pasar a una base de datos, se pueden sistematizar los datos, algunos datos, otros es que son muy complejos. Es que dos cerdos de Grazalema no son los mismos dos cerdos de Vera, aunque sean dos cerdos, son otra tipología, se hace de otra manera. Entonces, meterlo en bases de datos muchas veces nos permite que si conocemos la fuente, tener los datos ordenados, que ya es un paso importante en las dificultades. Pero para los que conocemos la fuente, que sabemos que no son los dos mismos cerdos que otros, pero esa base de datos se la da a alguien que no controla la fuente y no sabe que una bestia mular es distinta que un jumento, que es distinta que un caballo no sé qué, es decir, que las fuerzas de trabajo son distintas, que se miden de forma distinta y que a veces incluso no sabemos cómo se miden. Por lo tanto,
La dificultad máxima totalmente. Incluso en el libro de cabezas de familia, que yo creo que es como lo más sistematizado del catastro no en hogares, a veces es complejo. ¿Por qué? Porque hay cosas heterogéneas como la ciudad de Granada, porque las categorías, que eso hacía un artículo, las propias categorías del estado civil, de cómo se hace la soltería, si es soltera, honesta, qué quiere decir con eso y qué quiere decir en cada localidad. Pues claro, yo puedo decir, es que hay tantas solteras en el Reino de Granada registradas, porque he registrado todo, he sistematizado todos los libros de las cabezas de casa, ¿no? Oye, pero ¿de qué estamos hablando con la soltería? Porque es que hay municipios donde no las registran como solteras, vuelvo a lo mismo, las registran como honestas. ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? ¿Qué tenemos en las categorías? Pues en las profesiones del transporte pasa lo mismo. A mí me pasó con trajinero y arriero. ¿Qué diferencia hay entre trajinero y arriero? ¿Por qué se registran? ¿Por qué los que se han registrado como trajineros en el libro de los cabezas de casa y en las relaciones juradas individuales, de buena a primera en el libro de los real, cuando se comprueba para regular una utilidad, ponen industrial de arriero, en vez de ponerte que es trajinero? ¿Tiene que ver porque querían verse dentro de la cabaña y querían estar protegidos por la corona? No tiene que ver, son preguntas que yo no he podido responder, pero digo que es que la dificultad es máxima solo en el catastro, que es lo más sistemático que hay, que tenemos para todos los municipios. En lo municipal, bueno, partiendo de que tenemos un problema de archivos municipales y de que creo que la sociedad debe de creerse que es patrimonio nuestro y no somos nadie sin ese patrimonio histórico, y mientras no nos lo creamos no vamos a avanzar. Desde ayuntamientos que te dan múltiples posibilidades, a ayuntamientos que no se pueden consultar, o a archivos importantes, no voy a decir los nombres municipales, que te dicen que solo puedes consultar lo que ellos tienen inventariado, que no te pueden dar una caja para que tú consultes, por lo tanto estás sesgando tu investigación. Ya tienes una dificultad, que es una dificultad, llamemos física. Después, la dificultad de investigación, que tienes que leer muchísimo para encontrar algo. Pasa como los protocolos. Yo, para poder establecer cómo es la negociación de la adquisición de bestias y cómo participan los hogares y la vecindad, que a veces son un vecino y una vecina los que se mancomunan para adquirir una bestia, ¿no? ¿Cómo se hace eso? A lo mejor he tenido que leer 10.000 documentos, ¿no? Que pueden ser 6, 7 protocolos de 6, 7 protocolos de 1.000 documentos cada uno, ¿no? Protocolos, el libro de protocolos me estoy refiriendo, de un solo municipio, y en eso he encontrado 38 cartas de obligación. 38. ¿La información es muy útil? Sí. Ahora, trabajo de ratón de biblioteca, que a mí me gusta llamar, y que a lo que nos gusta pues sirve para mucho, porque como lees muchas cosas, te da muchísimas ideas, ves cómo va el municipio, se repite mucho la gente. Al repetirse mucho la gente, porque generalmente no todo el mundo acude a los servicios notariales, ¿no? Entonces, la gente que acude ya la tienes localizada en el libro de los cabezas de casa generalmente, o a la familia. Muchas veces también, que es que los nombres y apellidos se repiten mucho, tienes que saber. Entonces, a partir de ahí, empieza a hilar un poquito. Después hilas con la gente que está transportando y que ha acudido al juzgado, intenta buscarla en la otra fuente, vuelve a hilar otro poquito. Ahora, son perpuntes que cuesta hacer mucho y hacerlos bien muchísimo más. Por lo tanto, cruzar fuentes es súper dificultoso, porque estamos cruzando fuentes y tenemos que conocer las fuentes en su contexto de producción. No estamos cruzando datos, que es distinto. Es decir, aunque finalmente lo que en nuestros resultados de investigación lo que planteamos son los datos, pero lo que cruzamos en un principio son las fuentes. Y tenemos que saber, no podemos decir, claro, es que tenemos muchos transportistas, pero es que no aparecen en protocolos, no. Es que generalmente el transportista que aparece en protocolos son porque están las cartas de obligación y porque se han hipotecado, pero no vuelven a aparecer y no vuelven a hacer otras negociaciones. ¿Por qué? No sabemos si viven en arrendamiento o no muchas veces. No sabemos con qué regularidad arriendan o no. ¿Por qué? Porque generalmente son tan pobres que no acuden, no lo hacen extranotarialmente, ¿no?
Entonces, seriar todo eso es casi imposible, ¿no? No imposible, sino que hay que hacer, vuelvo a lo mismo, historia local, trabajos parciales y ser capaces de ponerlos en relación y situarlos en una historia global que conocemos desde Brodel y su libro de civilización, ¿no? Que ya nos daba toda esa idea de la necesidad del transporte y que, bueno, también nos decían que todos eran muy pobres y hemos demostrado que no era el oficio más pobre ni mucho menos, que es que al menos necesitaban la fuerza de trabajo de un animal y tener un animal en un pueblo del Reino de Granada en la Edad Moderna ya es tener un valor añadido como los que hemos estudiado industriales, sabemos, los que nos hemos introducido un poco en la ganadería, sabemos que es que la fuerza de tracción animal es excesivamente importante en los contextos económicos. Pues vamos, es verdad que dentro de esa extrema dificultad se puede hacer, ¿no? Y el trabajo que realiza el doctor Ruiz eh, es un ejemplo de ello. O sea, a pesar de que está explicando de esa extrema dificultad, se pueden hacer cosas, se hacen muy buenas cosas. Y en este sentido, que tampoco sirva de desaliento, ¿no? Aquellas personas que vayan a ir al archivo mañana, que tampoco caigan en el desánimo. Así que una última pregunta y ya con esto cerramos. Esa transferencia, lo digo porque tiene un papel, el doctor Ruiz, un papel extremadamente activo en lo que se denomina transferencia del conocimiento, tanto en ese centro de estudios históricos del Valle de Lecrín y las Alpujarras, en el desarrollo de actividades de todo tipo, actividades que van a todo tipo de público y que lo hacen dentro de ese contexto social, ¿no? De esos núcleos granadinos, y por otro lado la parte también investigadora, ¿no? Digamos, cumple muy bien esas dos facetas de transferencia, lo que es transferencia en lo que podríamos denominar el mundo académico, dentro del proyecto Trama, los trabajos de la mujer en la Andalucía moderna, y luego, por otro lado, esa transferencia dentro de ese colectivo civil, ¿no? Fuera del mundo académico en la sociedad. ¿Cómo es esa transferencia? ¿A qué responde, digamos, qué es lo que se consigue y cómo llega la explicación de este transporte, de esta comprensión de los hogares a esos núcleos? Bueno, es que por poner una primera piedra, ¿no? Ahora se llama transferencia del conocimiento, esa palabra tan bonita que nos gusta, no deja de ser la divulgación de la ciencia de toda la vida, ¿no? Hablando así en granadino. Creo que es fundamental, no sirve de nada investigar si no eres capaz de poner a disposición esos resultados de investigación, tanto de nuevos investigadores para hacer esos estudios comparativos, tanto trasladárselos a la sociedad. Además, creo que los investigadores en historia, no me gusta decir historiadores porque, bueno, un profesor que yo además apreciaba mucho decía que eso ya lo dirían las nuevas generaciones, ¿no? Pero alguien que investiga en historia o que piensa históricamente y críticamente tiene el deber de ponerlo al servicio de la sociedad. Y las humanidades, las ciencias humanas y las ciencias sociales tienen ese deber. No solo quien investiga la vacuna del COVID, es que para entender procesos, categorías, paradigmas, para entender todo eso y cómo se configura el mundo y el pensamiento, tienes que beber de una parte teórica. Por lo tanto, yo creo que es fundamental y en esto quiero hacer un alegato a que necesitamos más financiación para la investigación, más financiación para la transferencia, porque lo que hacemos en el Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y la Alpujarra es, pues bueno, somos gente mmm, que nos gusta hacer muchas cosas, que nos gusta conversar, que creo además que no llevamos el conocimiento ni la transferencia a los pueblos. Es que cuando tú vas a explicarles lo que haces con tu tesis, a explicarles lo que pasaba en su pueblo, a explicarles cómo eran esos hogares, al final ellos también, esa memoria colectiva, también te dan un montón de datos. Por tanto, es totalmente recíproco el aprendizaje y en esa divulgación estamos aprendiendo un montón. Y hablando del título que lleva,
divulgar con perspectiva de género es obligatorio. Es obligatorio porque los discursos que no se basan en la ciencia, al final están impregnando, gracias también a los medios de comunicación, las conciencias sociales. Estamos llegando a negar lo que es el género. Vuelvo a lo mismo, que Joan Scott nos estableciera ya cómo se podía analizar o cuáles eran las categorías de análisis del género en la historia en los años 80 y que en 2021 podamos ver en un telediario cómo la sociedad niega lo que es el género o niega lo que es la violencia, hoy que estamos en ese día de la violencia contra las mujeres, y ve cómo esas desigualdades o cómo el patriarcado actúa. Si no somos capaces de hacerlo y no somos capaces de divulgar así, creo que no estamos haciendo nada ni en las universidades ni en los centros científicos. ¿Por qué? Porque la sociedad no progresa y al final tenemos que transformar en cierta medida la sociedad, no solo los investigadores, ¿no? Sino los investigadores con el conjunto de la propia sociedad y transformarla a algo mejor. Acabas de ser padre, pues queremos, además, padre de una mujer. Queremos que tu hija sea en un futuro tenga muchísimos más derechos, que no haya que por el mismo trabajo no se le pague diferente, que cuando llegue a una universidad no tenga el doble de dificultades para poder ser catedrática, que es que todo eso lo estamos viendo en 2021 y son condicionantes de género, desigualdades de género. Entonces, tenemos que pensarlo, donde vuelvo a lo mismo, también influye un montón la clase, influye un montón la economía del hogar, quiénes sean los padres, la profesión de los padres. Si todo eso lo categorizamos y lo normalizamos y todos sabemos que depende un montón, de ahí que el estado de bienestar haya venido a servir lo que dicen de ascensor social para que mucha gente que venimos de familias que no se podían haber permitido la universidad podamos ser doctores, ¿no? Eso nos lo ha permitido una serie de políticas que la sociedad tenemos claras. Y ahora vamos a tener claro lo que es la categoría de género y que el género ha estado, está y lamentablemente estará en un futuro. Lamentablemente porque ya digo, los discursos nos indican que estará en un futuro, que no hemos alcanzado esa igualdad para no tener que utilizar esa categoría, ¿no? Por lo tanto, vamos a utilizarla bien y en nuestra ciencia vamos a divulgar lo que es de lo que estamos hablando. De hecho, hemos hecho un congreso hace poco que se llamaba Ganarse la vida, género y trabajo a través de los siglos. ¿Por qué? Porque es que las mujeres parece que, como era un trabajo no remunerado, parece que no trabajaban, habría que pensarlo, ¿no? Como no aparecían en las fuentes explícitamente, parece que lo que nos decían indirectamente no era válido. Pues vamos a pensar, se lleva pensando mucho, ¿no? Que si para poner, para poner en una conversación entre disciplinas y nos unimos para ir más con nosotros un congreso internacional que creo que ha sido clave en este año 2022, que ha reunido a muchísimas especialistas de todo el mundo, y lo hicimos en un municipio de apenas 300 habitantes, donde los propios habitantes pudieron estar en esas conferencias, en esas conversaciones, pudieron ver lo que se hacía, pudieron participar, que es lo importante de esa divulgación y de esa transferencia de conocimiento, ¿no? Ese ha sido un gran congreso y otro, ya vamos a hablar un poco de nuestro libro, que es el proyecto Trama, los trabajos de las mujeres en la Andalucía moderna, donde el doctor Aguilar también es miembro del proyecto, yo soy miembro del proyecto, lo dirige la profesora de la Universidad de Granada, Margarita Virriel, y lo codirige y también la profesora de la Universidad de Granada, Inmaculada Arias. Y bueno, nos hemos planteado hacer un mapa de cuáles son los trabajos o cómo se piensan los trabajos de las mujeres en la Andalucía moderna, algo que creíamos que sabíamos y nos estamos dando cuenta que, bueno, en la historiografía hay poco, disperso, muy difícil de hilar, porque, bueno,
aunque aquí estemos hablando de fuentes puras, nosotros estamos haciendo un trabajo que es más bíblico. Vamos a leer qué se ha producido y de lo que se ha producido, qué nos habla de mujeres o qué nos habla de género y trabajo. Ángel coincidirá conmigo en que la mayoría de las noticias son dispersas y muy difíciles de relacionar con otras noticias. Por lo tanto, pues bueno, hacer una clasificación de esos trabajos y una propuesta historiográfica es complicado, pero aquí estamos. Creo que es un avance, algo que parecería que es normal, pero es que unir trabajo, mujeres y edad moderna, pues bueno, no era tan fácil. Las líneas de investigación han ido por otros derroteros, incluso en los estudios de las mujeres y de género. Por tanto, creo que estamos haciendo algo importante. Es verdad que el proyecto tiene poco tiempo, que el proyecto tiene poca financiación y bueno, nos saldrá un primer panorama, pero creo que es un proyecto de futuro sobre el que seguir pidiendo otros proyectos, profundizando, trabajando, porque al menos lo que estamos trabajando ahora es Andalucía, pero no solo Andalucía. Creo que el trabajo de las mujeres en la edad moderna tiene mucho, 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 mucho que decir. Es verdad que es muy difícil porque cruzar ese tipo de fuentes y ese tipo de noticias y establecer una clasificación correcta en esos contextos tan diferentes no es una tarea fácil, no es una tarea que hagan dos, tres personas, ni que se hagan 2 años, es una tarea de medio largo plazo, pero que creo que hay que plantearse como investigación y no obstante como transferencia del conocimiento, porque también estamos haciendo, pues bueno, eh, diferentes actividades dentro del proyecto para ir a los institutos y explicar nuestros primeros resultados de investigación, para hacer materiales didácticos con los niños, para que no piensen que la mujer en la edad moderna solo está hilando. Sí, hilan, pero ¿cómo hilan? ¿Quiénes hilan? ¿Dónde hilan? ¿Por qué hilan? Vamos a responder esas preguntas, a ponerlas al menos en el candelero y no quedarnos solamente con esa imagen que al final puede responder incluso a estereotipos, ¿no? Pues vamos a desmitificar esos estereotipos y vamos a profundizar un poco más en ello. En eso es lo que estamos en el proyecto Trama e insisto, investigación siempre de la mano de divulgación porque tenemos además, queremos estudiar en las universidades públicas aún más, una deuda con la sociedad e investigar esta para ponerlo al servicio de la sociedad, si no, al menos en mi opinión, porque eso es una opinión, deja de tener sentido la investigación. Pues con este repaso sobre lo acontecido, ¿no? Y sobre la importancia y el papel de la investigación y la divulgación, doctor Ruiz Álvarez, muchísimas gracias. Y además que darle las gracias por participar, por estar aquí. Ha sido un honor y un placer. Así que esperamos que todos esos resultados, tanto de lo del proyecto Trama como las acciones del CEBAL, sigan dando tan buenos frutos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.